Qué alegría poder estar nuevamente junto a ustedes. Un abrazo inmenso para quienes están en nuestra sintonía. Aquí arrancamos un capítulo más de Acompañándote. Este espacio que no tiene otra cosa que hacerle honor a su nombre y es acompañarlas y acompañarlos en estas diferentes situaciones que a veces nos inquietan un poquito. Como siempre, me acompaña, como siempre, yo he regresado. Él siempre está, mi querido amigo Gilmar Llerena. Hola. Hoy, Gilmar, vamos a hablar acerca de nuestros hijos y vamos a hablar acerca de la timidez, una característica bastante común y frecuente, pero queremos ver si eso nos está pasando en casa, por qué está sucediendo, si esto realmente podría representar alguna dificultad en ese chico o tiene que ver con alguna característica de su personalidad. Arranquemos con el concepto. ¿Qué es timidez? ¿A qué consideramos timidez? Timidez tiene que ver un poco con lo que el comportamiento social aprobado te define como contenido, retraído, introvertido, aislado, temeroso, poco exitoso socialmente, con problemas para desarrollarte. Sigo. Ya. Eso a lo mejor ha identificado a algunas personas que nos están viendo, pero yo como mamá me pongo en ese lugar porque también me ha pasado. ¿Hasta qué punto yo debería considerar la timidez o la introversión de mi hijo como un problema? Una cosa es que el niño sea callado, que el niño sea muy observador, analítico, que le gusten actividades solitarias o silenciosas, y otra cosa es que el niño tenga dificultades sociales, de vincularse con el otro, temores o inseguridades, que eso más bien está relacionado con una dificultad de su autoconcepto, habría que por ahí reforzar la parte de la autoestima. Y otra cosa es que nosotros estamos acostumbrados de alguna manera a que nuestros hijos, inclusive nosotros mismos, tengamos que cumplir con un checklist que no siempre es justo con el quiénes somos cada uno de nosotros. Okay. Yo no sé si pueda ser vista la timidez como una característica o como una capacidad, ¿sí? Va a depender de cómo te veas a ti mismo, ¿no? Yo cuando era más joven, menos joven que ahora, yo tenía un comportamiento muy tímido en determinados espacios, en otros tenía que estar como que me tenían que estar conteniendo, ¿no? Uh-huh. Creo que identificar la timidez como algo que posiblemente pueda volverse una capacidad va a abrirnos muchísimas puertas para empezar a manejar mejor lo que puede ser una característica. Para nosotros es súper importante el que no pensemos que aquí tenemos que establecer características, diagnósticos o etiquetas, ¿no? Nosotros más bien queremos desetiquetar al planeta, pero más bien es ofrecer pautas o guía para poder transformar eso que podría generar dificultades. Si esto está representando un problema, sobre todo para quien tiene estas características, entonces habría que trabajar sobre ello. Pero si esto no es un problema, entonces no hay que trabajar en este tema. En relación a la timidez, yo revisaba hace poco un concepto de la psicóloga Evelyn Brachetti, muy conocida, y ella pues tiene muchísima experiencia en el manejo con niños y sus diferentes problemáticas, y ella decía algo que me pareció muy interesante, y decía que cuando un niño es como muy sobreprotegido, demasiado cuidado, cuando pide algo e inmediatamente se lo da, ¿verdad? Cuando uno lo complace demasiado, podría generar un niño introvertido o tímido. ¿Por qué? Porque ese niño no lo hemos habituado a ganarse los espacios y los afectos de los demás. Entonces, cuando este niño pasa de estar en este lugar seguro, amado, que es su casa, al lugar del mundo real, en los espacios escolares y más adelante cuando es adulto, entonces siempre se va a sentir inseguro porque nunca va a recibir la medida o la cantidad del afecto que él recibió en casa. Entonces a los chicos hay que criarlos no con esos excesos del sobreamor y la sobreprotección, sino también en estas en estas como dificultades para que ellos puedan empezar también a fortalecerse a sí mismos y a ganarse estos espacios. Es que la necesidad es madre de la invención, y cuando nosotros le quitamos la posibilidad a nuestros hijos de que puedan por sí mismos satisfacer sus necesidades, estamos quitándoles posibilidades creativas
que al momento ya de lo académico, ya cuando estás en otro nivel, cuando la vida se te pone más compleja, pues simplemente uno es un poco como quedado, ¿no? O tímido. Sí, yo no sé si ganarse el espacio, el hecho es llegar al espacio, estar en ese lugar. No siempre es porque te lo vas a ganar. Es sentirme que habito feliz en ese espacio. Claro, simplemente porque tienes otros factores, no solamente el merecimiento, sino también que eres competitivo. Y a una persona a la que siempre le estás haciendo las cosas, le estás quitando la capacidad de que busque esa creatividad o desarrolle más recursos para poderse desarrollar, ¿no? Ahí tú dijiste algo que es muy importante. Una cosa es el ser tímido porque no me motivo a cultivar la parte social o porque tengo una pobre idea de mí mismo. Y otra es porque sabes usar el comportamiento tímido y lo que estás haciendo es observar, lo que estás haciendo es pensar que lo que vas a hacer va a generar un efecto. Entonces, no siempre nuestro desenvolvimiento social, inclusive hasta la velocidad con la que uno se involucra con otras personas, tiene que ser la de una persona extrovertida o canchera. No, hay momentos en donde ser muy extrovertido puede tener tan negativo efecto como el ser profundamente tímido, ¿no? Hay personas a las que tienes que estarlas conteniendo. Entonces, yo sí creo que en el marco de observarnos a nosotros mismos, hacer una conclusión personal en función de lo que el mundo te dice es peligroso. Siempre tenemos que ver qué está detrás de esta conducta. Sí. ¿Para qué me sirve esta conducta? Si yo no quiero hablar, si yo no quiero intervenir, si yo más bien me quedo retraído hacia atrás, ¿cuál es el beneficio de ese comportamiento? A lo mejor lo estoy haciendo porque me da miedo decir algo que se me pueden burlar, me da miedo fracasar en algo y prefiero contenerme, no estoy seguro de lo que sé, de lo que hago, entonces más bien me limito. O simplemente es una estrategia porque yo soy una persona muy observadora, por ejemplo, y quiero pensar muy bien antes de dar un siguiente paso. O me gustan estos espacios de silencio. A mí me resulta siempre muy interesante la forma de educar de los japoneses, de las personas orientales, porque para ellos es fundamental el criar a niños con espacios de silencio. De hecho, no sé si es como una materia, creo que lo leí en una escuelita de Tailandia, que tienen materias que tienen que ver con el silencio, donde los niños se pasan, por ejemplo, tienen matemáticas, gramática, geografía, etcétera, y esta es la hora del silencio. Entonces se quedan concentrados meditando 30, 40 minutos, donde ellos se conectan consigo mismos. Y estos espacios nos sirven para conocernos mejor, para conectarnos, para autorregularnos emocionalmente. Y eso es importante, que los chicos sepan manejar ese contacto con uno mismo y ese contacto con los demás, ese hacia adentro y hacia afuera. Por eso yo acababa de mencionar que en ocasiones nosotros empezamos a revisarnos, pero con un checklist que te lo dio el mundo, que te lo da la cultura, que te lo da tu familia. Y está bien, ¿no? De aplaudir, chéverísimo. Pero el más importante es el que te das a ti mismo, y ahí es en donde viene la necesidad de aprender a estar a solas, ¿sí? Hay personas que están en la casa y prenden el televisor solo por sentirse acompañados. A adultos les pasa, que no pueden dormir si no tienen el televisor prendido, sí, porque son incapaces de vincularse consigo mismos. Sí. Entonces, tiene que ver un poco con cómo manejamos nuestra autonomía. Nosotros no vamos a ser autónomos porque tengamos suficiente dinero para tomar decisiones o porque tengamos para asumir el efecto negativo o positivo de nuestras decisiones. Para nada la autonomía debe ser vista así. Por ahí va. Pero uno, siendo dependiente, uno puede ser autónomo, y es importante que los padres le enseñen ese nivel de descubrimiento a sus hijos. Que una cosa es que tú dependas del permiso que yo te dé o del dinero que yo te dé. Pero hay cosas para las que tienes que darte cuenta de que no dependes de mí desde que naciste. Y una de esas cosas es aprender a estar contigo. Hay mucha crítica en nuestra cultura, en nuestras familias, mucha competitividad por, perdóname en el término que voy a usar, pero son tonterías. Por la marca de un celular eres menos que otro, porque tienes el pelito así, no lo tienes asado, porque tu tono es así o porque no lo tienes adecuado.
creo que nosotros le estamos haciendo mucho daño al yo de nuestros hijos y a nuestro propio yo, centrándonos en que debemos cumplir con el checklist que el mundo nos da. Creo que hay que ver el checklist que el mundo nos da. Sí, fin de semana. Pero en el día a día tienes que ver es el tuyo, el propio. Quién quieres ser, si te estás gustando, qué características necesitas cultivar. Desde ahí la timidez viene a ser algo que va a depender de cada uno de nosotros, se vuelva un recurso cuando interdependemos de alguien, cuando estamos estableciendo una relación de colaboración con alguien, con nuestra pareja, con nuestra vieja, con nuestro compañero de trabajo, ¿no? Creo que es importante que los que no son tímidos empecemos a legitimar y a complementarnos bien con los que son extrovertidos para poder puentear en las relaciones y ganar fortalezas desde ahí. La buena noticia es que son habilidades que las habilidades sociales son habilidades que se pueden fortalecer, a no ser que sea una dificultad específica, que el niño o el joven, por ejemplo, tenga un trastorno del espectro autista, por ejemplo, ya es otra cosa. Sí, ya es otra cosa, ya hay como una característica puntual, pero si es un como retraimiento, una introversión o temor un poco a socializar, son habilidades que se pueden ir fortaleciendo a cualquier edad. Yo cuando era pequeña, soy la hija menor de 3 hermanos y era muy tímida, muy calladita, pero ya en el camino me tocó desarrollar otras habilidades por el trabajo. Se me presentó la oportunidad de hacer un casting para televisión y bueno, de allí para acá me tocó hacer todo un trabajo de fortalecer estas habilidades sociales, ¿no? Cualquiera que me conoció a lo mejor en la época de primaria, a los 8 o 10 años, jamás se hubiera imaginado que yo hubiera sido una comunicadora o presentadora de televisión. Pero por eso digo, son habilidades que nosotros podemos ir desarrollando dependiendo el contexto en el que nos desenvolvamos o las necesidades que vayan apareciendo en el camino. Lo importante, que yo creo que es la base como de todo edificio o de todo andamio, creo que también lo hemos hablado en otras oportunidades, es la autoestima. Es lo fundamental que nosotros debemos trabajar en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en cada uno de nosotros, porque esa autoestima se pone a prueba a lo largo de la vida. Cuando alguien no nos contrata para un trabajo, cuando nuestra pareja nos deja, cuando tenemos alguna decepción en la vida, esa autoestima como que se tambalea un poquito. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir fortaleciendo a lo largo de la vida. Que esa timidez sea por una dificultad en nuestra autoestima, se puede corregir. Y que esa timidez es más bien por una característica muy personal y estratégica de ser callado, observador, una estructura personológica que no le afecta a ese joven o ese niño. Entonces, pues no hay mucho que trabajar allí. Sí, no hay lío, y no hay lío con ser tímido. Y no hay lío. El lío es con ser un mal tímido, por último. O sea, cuando esto representa un problema, es lo que hay que observar. ¿Qué es lo que me está impidiendo o de qué manera me está afectando? Entonces, eso un poco habría que revisar. Así es. Para atender. Y para eso vamos a volver ya mismo. Enseguida veremos. Ya regresamos. Hoy estamos hablando de la timidez de los niños, los jóvenes y los adultos tímidos. Y si esto tiene que ver con una característica personológica, porque a lo mejor es de padres alemanes, por ejemplo,
muy callados, muy parcos, o a lo mejor porque este niño joven presenta alguna dificultad. ¿Cuál sería la dificultad? Que hay algún miedo o alguna inseguridad que me está limitando a poder ser más expresivo o más comunicativo. Si se trata de esto, entonces podríamos fortalecer esas habilidades. Claro, y el peligro de este tipo de situaciones, la timidez, que es lo que nos convoca hoy, se vuelve perniciosamente peligrosa cuando empezamos a etiquetar a la persona, cuando no le damos maniobra, cuando no lo dejamos ser diferente, porque ya sabemos que es tímido, ¿no? Y empezamos a reforzar esos mismos comportamientos. Creo que el etiquetado es lo peor que le puede pasar a un tímido, a un extrovertido, a un valiente, a un flojo, al zurdo o al derecho. Creo que desde ahí la mirada sobre los comportamientos sociales, ¿no? Esa foto hace que yo me acuerde de mi época escolar. ¿Okay? Yo no era así. No, por el contrario, ¿no? Yo hablaba, yo cantaba, yo hacía el libro leído, ¿no? Andaba de arriba para abajo, jugaba ajedrez y toda la vaina, ¿okay? Pero pregúntame si yo hablaba de mis cosas. A mí no me sacabas una coma, ¿ya? Porque no era lo mismo cierto tipo de realidades con las que nosotros vivimos. Hay cosas que son bonitas publicarlas, ¿no? Hay otras que no es lo más cómodo hacerlo, hay que saber con quién, hay que encontrar el momento, ¿ya? Y creo que desde ahí el etiquetar a la persona de tímida y desde ahí empezar a infravalorar o a desconfirmar una personalidad es lo peor que le puede hacer el mundo al sujeto que etiqueta. Y para el que se ve tímido, tú hablabas de algo que es importante, ¿no? Que es, ¿para qué me sirve ser como soy? Uh-huh. ¿No? Okay. ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad de ser como soy? No es tan sencillo darse cuenta, no es lo más fácil tampoco. Y cuando te das cuenta de para qué te sirve algo, tienes que estarlo revisando permanentemente, porque no vas a ser el mismo de aquí a 3 meses, ni a 6, ni a 9, ni a 12. Pienso que es una permanente relación con uno mismo, un diálogo tranquilo. Un diálogo tranquilo, por eso uno tiene que aprender a estar solo. Ahora, este tema es importante en este contexto muy actual que estamos viviendo, en este nuevo regreso a clases presenciales de nuestros hijos, porque en estos 2 años encerrados, vinculándote básicamente con la familia muy cercana y con una pantalla de algún dispositivo electrónico, obviamente nos creó como mucha confianza para estar a través de una pantalla con el otro, pero no de frente, cara a cara, mirada a mirada con el otro. Y podría ser que ahora que los chicos se vuelven a enfrentar en estos espacios educativos más sociales, más abiertos, los chicos se presenten con ciertos temores, con cierta timidez. Y esta característica o este tema lo hemos querido abordar porque es como muy actual. O sea, mucho más niños en este nuevo contexto están sintiéndose como muy temerosos y retraídos, pero no es porque el niño tiene problemas, sino porque el niño viene de 2 años de otras formas de vincularse con el otro. Entonces debemos tener un poquito de paciencia y considerar que no necesariamente si al chico le está costando este regreso a clases presenciales, por ejemplo, es porque mi hijo tiene un problema, porque es tímido. No los etiquetemos, abramos un diálogo con ellos y veamos qué es lo que está pasando allí y darle tiempo para que él empiece nuevamente a sentirse cómodo en esta vinculación personal con el otro. Y lo que tú decías me lleva a una situación que ocurrió. Conocí a una familia, ¿no? Y tenían 2 hijos, de 5 y de 1. El de 5, encantador el enano, lindo el enano, lindo, ¿no? Medio lengua mocha, medio jodón, jodía, ¿ya? Jodía, ¿no? Okay. Y decían que cogía al hermano pequeño y lo cogía como trapo, no es como balón de fútbol, como balón de básquet, lo cogía como pino de bolo, lo cogía como todo, ¿okay? Porque resulta que el mayor, el de 5, nunca había estado en escuela, no conocía lo que era un recreo, había estado en esto de lo virtual. Eso le va a pasar a muchos de los chicos. Eso. Entonces, cuando fue a la escuela, oh sorpresa, se inhibió, porque los otros, los de que tenían 6, 7, 8 años, lo trataban como lo que es un enano de 5, paga piso, ¿no? Y él no sabía manejar eso, ¿no? Él siempre tuvo
la jerarquía, porque estaba con el hermano de 1 año, que andaba todo morado, de verdad que verlo al enano era medio triste, ¿okay? Entonces, mucho tiene que ver con el contexto. Si tú quieres un hijo que tenga competitividad, que sea lo suficientemente consciente de que tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones, ya los pedidos de ser ejemplo para los hijos ya no es tanto así. Antes te decían que dejándole un buen ejemplo y una buena educación a tus hijos les asegurabas la vida. Eso ya no funciona. Ahora lo que se busca es lo que tú venías mencionando, Úrsula. Déjale una buena autoestima a tu hijo. Ayúdalo a que se dé cuenta de que lo que decida le pertenece. Y mientras más chiquito lo aprendan, va a ser mucho mejor. Y en ese rollo, no estoy diciendo que la timidez pueda ser algo bueno o malo. Yo no emito un criterio sobre las características de los demás. Yo no entro en esa relación jodida de querer colonizar lo que el otro es por lo que yo pienso. Parece una cuestión odiosa hacer eso. ¿Okay? No hay ni buena ni mala timidez. Creo que si tu hijo se siente aceptado y si te das cuenta y buscas información, pues tienes que ser responsable. No vas a esperar a que venga acompañándote los lunes y solamente aquí. Tienes que ir a leer, tienes que hablar con profesionales, tienes que ser responsable. Así como que usted seas amigo del mecánico que arregla tu carro. Así como cuando hablas con el médico que te está curando la gastritis. Así tienes que ir, ¿ya? Eso es lo que se espera de un adulto responsable. Porque esos son los tiempos de ahora. Creo que el romanticismo es lindo, ¿no? El idealismo es fantástico. Pero también démonos un baño de actualidad y de contemporanización de los roles. Es importante que el padre no solamente sea moderno porque lava los platos y se pone la canción de Esperancita y a mi mujer le gusta jaja, y todo eso. No, creo que uno tiene que ser mucho más concreto, uno tiene que ser mucho más serio para poder asumir un rol. Ya hablábamos del espacio erótico afectivo en un programa anterior. Hay que saber ser esposo, hay que saber conducir un vehículo, hay que saber comer, hay que saberse vestir, hay que saber combinar, hay que saber ser marido, hay que saber ser mujer, hay que saber ser padre. Y hacia allá es una responsabilidad de ustedes. Todos tenemos esa función. Que seamos pobres, que hicimos solamente hasta la escuela, o que tengo mucho tiempo porque tengo 40 empresas. Te está pasando la vida. Te está pasando la vida. La vida no te pasa por ti. La vida te pasa a ti. Y desde ahí creo que el abordaje de este tipo de temas debería ser mucho más natural, ¿no? Y en el camino de la vida nosotros tenemos que ir aprendiendo hasta dónde sí y hasta dónde no. Esa como autorregulación, porque va a haber momentos en la vida donde es importante que nosotros seamos como más extrovertidos, como que vayamos muy hacia afuera a esa consecución de lo que queremos. A obtener el Pero aplauso. otros momentos en donde quizás es mucho más estratégico que nos detengamos, que observemos, que nos quedemos callados. No necesariamente el sobrevalorar la comunicación abierta, la expresividad hacia afuera, porque también en ese encuentro hacia adentro conmigo mismo nosotros podemos encontrar muchas otras satisfacciones. Entonces el saber medir hasta dónde hacia afuera y hasta dónde hacia adentro es algo que aprendemos con el paso del tiempo. Por lo tanto, no etiquetemos, no desvaloricemos, no nos lamentemos si es que nuestro hijo no es tan expresivo. Más bien, consultemos qué está detrás de esa conducta. ¿Por qué es así? ¿Porque se parece a papá? ¿Porque quiere parecerse a papá, que es muy parco y callado? ¿Porque esto le sirve para conseguir ciertos beneficios? ¿O porque hay un verdadero y real temor de algo? Temor al fracaso, temor a equivocarme, temor al rechazo. ¿Qué es lo que está detrás de esta conducta? Es lo que debemos explorar, investigar un poquito hacia el otro y hacia nosotros mismos. Porque si tú eres un adulto que nos está viendo ahora y realmente tienes serias dificultades de socializar, entonces, hazte estas preguntas. ¿Qué gano yo con esta actitud? ¿Por qué yo temo expresarme? ¿En qué espacios? ¿Ante quiénes? ¿De qué manera? ¿Con quiénes sí me puedo expresar y con quiénes no?
qué es lo que está detrás de ese temor con este tipo de personas en este contexto. Y seguramente encontraremos información muy válida de nosotros mismos. Mira, y que nos hará fortalecer eso. Yo estoy convencido, Úrsula, que lo peor que puede pasarle a una persona es vivir en función de sus etiquetas y que lo inviten a vivir en función de sus etiquetas. O en función de la mirada del otro. Mira, ¿cuántos tímidos conoces que son más felices que tú? Haz la lista y vas a encontrar a muchísima gente tímida que es muy feliz. ¿Cuántas personas extrovertidas son más felices que tú? O que son felices. ¿Tú te consideras feliz? Tú eres tímido, eres extrovertido. ¿Por qué no eres feliz? Porque eres tímido, porque eres extrovertido. No necesariamente. ¿Por qué eres feliz? A pesar de la timidez, a pesar de la extroversión. No sé, ¿ya? Pero tiene que ver con que tú aceptes y cuides tu armonía interior. Si la timidez te está enrollando, ahí te creo. Pero si tú estás bien, si tú estás funcionando, no te hagas lío. Revisa un poco más serenamente el quién soy. ¿Okay? Y trata de buscar un complemento. Trata de darte permiso para consultar. Creo que estamos en una época en donde definitivamente la educación viene pidiendo un espacio, pero así como que si fuéramos vikingos nosotros estaríamos viendo a la educación con el martillo de Thor. ¿Okay? Que viene pidiendo el espacio que se merece la educación en la formación de nuestras sociedades. Creo que lo peor de la timidez es lo que le puede ocurrir a cualquiera de las características etiquetadas. No te muevas por etiquetas. Créeme que nadie hubiera pensado que yo iba a poder hablar frente a una cámara de televisión. Nunca. Tú me veías a mí hasta la adolescencia y tú decías, este está para enterrador. ¿Ya? Y mira, se aprende. Pregúntame si sigo tímido. Yo sigo tímido, pero la he aprendido a usar y no me dejo etiquetar. Creo que eso es muy importante. Más que dejarlo a ser tímido o extrovertido, enséñale a tu hijo que no se mueva etiquetado, a que aprenda a ser quien es. Y que se aprenda a mover en este escenario. ¿En qué momento, como decíamos hace un momento, quiero estar como hacia adentro? Y eso tienen que respetármelo, pero primero me lo respeto yo. Y hasta qué punto yo sí creo necesario abrirme hacia afuera. Decíamos que este escenario de la pandemia ha hecho lo suyo y tiene sus efectos en la parte de socialización de niños, de jóvenes, de adultos, así que démonos el tiempo de revisar este comportamiento y de qué manera este comportamiento me está afectando. Si no me afecta, entonces no hay mucho que hacer allí, no hay mucho lío, pero si sí me está afectando, la buena noticia que queremos dejar es que hay formas de fortalecer esas habilidades en la vida. Creo que todo tiene solución. Y una de las cosas que yo tengo que admitir también, ¿no? Que una de las cosas que la timidez no te deja es morder trozos de vida social. Búscala, cultívala. Anda a ser tímido, pero ten amigos. Ten muchos amigos aunque seas tímido. Y no sé, creo que es lo mejor que puedo decir hoy día. Poco a poco, en esos espacios donde yo me sienta cómodo y donde yo me sienta seguro. Empezando con ese círculo muy cercano y poco a poco irme abriendo a otros espacios. Ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que despedir, agradeciéndoles siempre por habernos acompañado y que ustedes sigan retroalimentándonos con todas las situaciones que ocurren en casa y que quisieran que nosotros los acompañemos. Dale, aquí les mandamos un abrazo tímido y el lunes que nos van a volver a levantar el pulgar pilas colorado. Cuídense. Aquí nos van a ver. Abrazos. Pásenla bien.